faro de esperanza, predicando el evangelio del reino de Dios en el mundo entero. Transmite www.cadena-adoración.com desde Tampa, Florida. Esta es la nueva dimensión de Teleadoración en High Definition. Arrancando con una nueva dimensión de la radio de la internet cristiana. Esta es www.cadena-adoración.com Tampa, Florida. Esta es Radio Adoración en High Definition. Cadena Adoración Broadcasting Network no necesariamente se solidariza con las expresiones que serán comentadas del siguiente programa. Cadena Adoración Broadcasting Network y Concilio Pentecostal Senda Antigua de Aviv en Tampa presenta Escudriñando las Escrituras. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Así que en esta noche, ¿verdad? Se va a hacer el estudio de preguntas y respuestas. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado Dios. Pero sí quiero leer una porción de la palabra que en esta noche, en este día, pues, lo iba a traer relacionado con este capítulo, pero como vuelvo y digo, ¿verdad? Necesito un poquito más profundizar, amado, porque a veces nosotros decimos, voy a traer esto, pero es bueno no profundizar más en lo que tú vas a traer, lo que tú vas a enseñar. Porque hay momentos, ¿verdad?, que es muy rápido y entonces nos volvemos locos con uno buscando aquí. Hay veces que nos podemos equivocar y cuando uno se para aquí no es para equivocarse, es para traer palabra de Dios y que las personas y los hermanos puedan entender lo que uno quiere traer. Y primeramente uno, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Pero en esta noche, gloria sea el nombre del Señor, no estamos así. Estamos aquí porque verdaderamente el Señor le ha placido que estemos aquí, hermano. Vamos a poner en pie, vamos a buscar la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, gloria sea el nombre del Señor. Para así alabar la palabra, ¿verdad? Estar siempre, ¿verdad? Vamos a leer unos versículos de aquí, gloria sea el nombre del Señor. Capítulo 5, versículo 21, vamos a darle. Gloria a Jesús. ¿Todos lo tienen? 5:21. Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni con semejanza, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo la se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros amen también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús, pueden sentarse los hermanos, alabado sea el nombre del Señor, gloria a Cristo. Le damos más que gracias al Señor, gloria a Jesús, ¿verdad? Y vamos así, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Por esta parte, Señor, te damos gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre amado, porque vamos a traer, Dios mío, también palabra tuya en esta noche, mi Dios. Tú sabes, Dios mío, los versículos, lo que se ha escogido, mi Dios, las preguntas igualmente, Padre amado. Por eso yo te doy gracias, mi Señor, y te pido que seas tú en todo momento, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, que sepa la respuesta puede levantarse y ahí está el micrófono.
Amén. Y entonces, pues puede explicarnos, porque también, ¿verdad? Y nos puede decir el capítulo, el versículo, donde se encuentra. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a empezar con una, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Es una pregunta, hermano. Usted si la sabe, pues usted se para ahí y levante la mano, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Y así pues no hay mucho, podemos bregar poco a poco. La pregunta es esta, dice así: ¿a quién recuerda al escuchar estas palabras? Hermano, sangre, guarda y maldición. ¿A quién le recuerda? Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Nos recuerda a Caín. Uh-huh. Gloria al Señor. ¿Está en el capítulo? Estoy buscándolo ahora porque... Capítulo 4 para Felicia. Sí, capítulo 4, sí. Está del versículo 9 al 11. Ok. Dice: Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Amén. Bien, pues ya usted sabe que es la historia tremenda donde empieza el primer crimen, se mata al primer hombre, uh-huh, y desgraciadamente y tristemente era su hermano. Uh-huh. Y Dios no lo ve con agrado porque la vida no le pertenece al hombre, pertenece a Dios. Lo llama a cuentas, por lo tanto, y le dice que si guarda de su hermano. Y él responde como en una aseveración: yo no soy guarda de mi hermano, pero sí nosotros somos guarda de nuestro hermano. Uh-huh. Debemos guardar el espalda de nuestro hermano con respeto y con temor, porque esa vida tiene un valor grande y nosotros no podemos atentar, porque no solamente matarlo, hay cosas, palabras con que se puede atentar contra la persona, vamos a suponer contra su testimonio, contra su matrimonio, contra sus hijos, contra su integridad. Atentamos muchas veces, ¿me entiende? En cierta forma nos expresamos que estamos atentando sobre la integridad y la vida de esa persona. Uh-huh. Y eso es una forma de nosotros ser traicioneros y no guardar la espalda de nuestro hermano. Eso es Debemos así. guardar la espalda de nuestro hermano, no solamente en oración, sino que también en asunto de defenderlo. Si alguien viene a hablar de tu hermano, especialmente alguien que no conoce al Señor, defiéndelo porque es tu hermano. Y si no lo puedes defender, quédate callado. ¿Entiendes? Eso es así. Porque a veces vienen donde uno personas con una malicia de que, ¿y tú supiste que en tal sitio que a fulano que le pasó tal cosa? Bueno, hermano, yo no sé nada. Sí, tú no sabes si es cierto. Bueno, hermano, yo no sé nada, no, es primera noticia, pues hay que orar por eso. No, pero no coja y pique más tela y siga por ahí. Ay, pues dime cómo fue y qué pasó. Tú sabes, no, hermano, córtelo allí porque no, que así en esa iglesia que se haya, ay, hermano, y difaman y atentan contra la iglesia y contra los pastores y contra los hermanos. Amén, aleluya. Y usted si no lo puede defender, pues nos callamos la boca, pero leña al fuego no. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana pastora. Gloria sea el nombre del Señor. Y esas son las palabras que debemos de recordar en esos momentos, ¿verdad? Como explicaba nuestra pastora. Alabado sea el nombre del Señor, que ahí es donde se menciona todas estas palabras que yo, ¿verdad?, mencioné en esta pregunta. Así es que verdaderamente, ¿verdad?, ahí se fue la primera muerte, ¿verdad?, que cuando Caín mata a su hermano, y ahí, ¿verdad?, se expresa estas palabras, que él expresa estas palabras. Lo sé, todo exactamente, y todo esto lo estamos viendo y se está viendo actualmente en estos días. Alabado sea el nombre del Señor. La otra pregunta va a ir para nuestra hermana Elena.
¿quién escribió, oiga bien, quién escribió la epístola de San Pablo a los romanos? ¿Quién la escribió? Ajá. De San Pablo a los romanos. ¿Quién escribió la epístola de San Pablo a los romanos? Oye la pregunta. No, yo no estoy diciendo que está mal, pero oye la pregunta, mira. ¿Quién escribió la epístola? ¿Quién la escribió? ¿Dónde estaba Pablo? ¿Y a quién utilizaba siempre Pablo cuando no podía? Tenía para ti. Mira, eso está para mejor decirte, búscalo en Romanos. En Romanos está. Romanos 16, 22, pero te vienes al micrófono. Romanos 16, 22. Porque la pregunta es, bien claro, no estoy diciendo que no fue Pablo, pero escuchen bien la pregunta, ¿cuál es? ¿Quién la escribió? ¿Quién la escribió? Exacto, ¿quién la escribió? Y me explica el por qué. Ay, santo. Hermano, que el Señor le bendiga. Gloria a Dios, aleluya. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 22, ¿verdad? Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Bueno, ya la hermana Emma estaba hablando aquí de que, pues, ciertamente muchas veces, pues, el apóstol Pablo pasaba por diversas pruebas, entre tantas de las cosas que él estaba, en momentos se encontraba en la cárcel, pero siempre él estaba dispuesto para escribir la palabra, para que esa palabra llegara, haciéndose usar por medio de diferentes personas. En este caso usó Yo Tercio, me imagino que ese es un nombre, porque se escucha medio raro, ¿verdad? Entonces dice, Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Amén. Ahí se nos hace notorio que este Tercio, este hombre, que se dejó usar primeramente por Dios y después por Pablo, porque todo lo que el apóstol Pablo hablaba era palabra del Señor, y entonces ahí vemos que me hizo el trabajo que tenía que hacer de escribir la epístola a los romanos. Amén. Por eso fue que yo dije, escuchen bien la pregunta, porque sabemos que las epístolas fueron escritas por Pablo, dictadas, pero había momentos en que Pablo no podía escribirla, sino que él utilizaba, ¿verdad?, a su secretario, podía ser a algún personaje que estuviera ahí y la escribía, eran dictadas. Pero la pregunta era, ¿quién la escribió? O sea, no quién la dictó, sino quién la escribió. Y si nosotros leemos ahí mismo, en ese capítulo, en ese mismo párrafo de la palabra del Señor, ahí vamos a encontrar que él sí utilizaba a otras personas, o si no, ¿verdad?, uno se va al convenio, como siempre la pastora dice, ¿verdad?, bíblico, y uno consigue ahí a quienes él utilizaba para escribir cuando él no podía hacerlo. Por eso que yo digo que hay veces, ¿verdad?, que fíjate, sinceramente, a veces uno busca estas preguntas y a veces como uno mismo se topa, wow, yo creía que todo el tiempo había sido Pablo, pero sí, no todo el tiempo, porque yo estoy hablando de quién la escribió. Eran dictadas, porque acuérdense que Pablo llegó un momento, ¿verdad?, que casi a veces no podía ni salir, le enviaba o escribía, le mandaba a sus discípulos o a los que trabajaban con él. Así que estamos viendo, ¿verdad?, aquí quien la escribió fue Tercio. No, Quiero que los entiendan bien, que no estoy diciendo que no son de Pablo, simplemente que estoy preguntando quién la escribió. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos para otra preguntita. Gloria sea el nombre del Señor. Estoy tratando de buscar la más fuertecita, luego le voy a tirar más. Ahora que hay una pregunta, que la sepa, el que le sepa, pues me la puede contestar. ¿Bien? Ok. Oiga bien, ¿quién puso una piedra como cabecera para recostarse? Ajá, ahora te paras y termina la contestación. Sí, Job, te voy a decir la cita, Jacob 28:11. ¿28:11 de qué? Génesis. Ay, Dios mío.
Y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Ve? Amén. Él estaba ahí un momento, ¿verdad? Cansado. Sí, pues si nosotros hacemos un recordatorio así breve de la historia de Jacob, nosotros vemos que pues él estaba pasando por un momento difícil de su vida, en el cual pues había primeramente usurpado el lugar de su hermano, y entonces después tuvo que huir, y en eso de la huida pasó por un desierto. Decimos tocante a las pruebas. Sí, las pruebas, claro que sí. Tuvo que pasar en ese lapso de tiempo en el cual él se encontraba pues un poco cansado, y vemos que cogió una piedra y se acostó. Amén. Y entonces de ahí sigue pues la historia. ¿Verdad que sí? En un momento, ¿verdad? Dado de su vida, ¿verdad? Pues entonces, cansado como ella, cansado, porque estaba cansado, ¿verdad? De todo esto, del caminar y todo, y allí, pues dice que recostó, encontró estas piedras y recostó su cabeza sobre una piedra, y allí se durmió, allí descansó. Amén. Así es que vamos para la próxima. ¿A quién le hicieron la primera pregunta en el Antiguo Testamento? Al micrófono. ¿A quién le hicieron la primera pregunta? Porque hay muchísimas, pero te está hablando de la primera pregunta. ¿A quién fue que se la hicieron? Sí. Ajá, Adán, capítulo 3, versículo 9. A Adán fue que se le hicieron. ¿Dónde estás tú? Exacto. ¿Dónde estás tú? Tremendo. Hay un himno bello. Esa es la primera pregunta, cuando dice, ¿dónde estás tú? Y él contestó, oí tu voz en el huerto y me escondí porque tuve miedo. Amén. Recuerde que el miedo era una palabra que no existía en la mente del ser humano. Porque habíamos estado viviendo hasta esa hora la dispensación de la inocencia, cuando el hombre tenía una comunión perfecta con Dios. Al pasar, al esconderse, vino y de inmediatamente se pasó de la dispensación de la inocencia a la de la conciencia. Eso es así. Y su conciencia le dijo, ya metiste los pies. Has pecado. Y se escondió. Él trató de esconder su pecado. Allí es donde estamos. El hombre empieza y dice, tuve miedo. ¿Ve? Porque ya la conciencia le acusa de que ha hecho mal. Amén. ¿Ve? Eso es algo que no existía, hermano. Qué maravilloso, porque antes en la inocencia no existía el miedo. Miedo es una emoción que nos traiciona y nos hace a nosotros a veces cometer muchos errores, ¿me entiende? Nos paraliza o nos hace las emociones. Pero después de la caída del hombre, el miedo ha existido y existe. Y existe. Así es que siempre ha existido y existe, y ¿verdad? Son cosas que realmente pues el ser humano como humano, ¿verdad? Pues se siente. Amén. Esa era la pregunta número 2. La una está en el versículo 1 del capítulo 3. Ajá, dilo. Esa es la primera pregunta. La primera pregunta. No. La primera pregunta es cuando la culebra le dice, la serpiente le dice a Eva, con que Dios os ha dicho. Eso es como una aseveración. Eso es como aseverándole algo. Oiga, tú como que... Bueno, la pregunta de Dios, tú sabes. La primera que se hizo fue en el huerto, porque de Dios al hombre. Sí, porque aquella como que estaba afirmando, como que tú, como que esto, tú sabes. Pero en sí, la primera pregunta que Dios hizo fue cuando le dijo, ¿dónde estás tú? Si tú miras y analizas bien esa pregunta con la que estamos hablando, tú te das cuenta que es como aseverando, como yo decirte a ti, bueno, como que fulana te dijo. Exactamente, como que, exacto, como que, por eso dije que era como una aseveración, como tú acabas de decir. ¿No te dijo que
Exacto. Ajá, porque le dijo, con que Dios te dijo, ¿viste? No, si tú la tomas de este punto de vista, no es una pregunta. Como que Dios te dijo, como que esto y esto. Si tú miras bien, como dice. Sí. Sí, pero si vamos a ver desde ese punto de vista y tú lo puedes tomar de ese punto de vista, tú analízalo y más o menos eso es lo que nos puede dar y entender. Amén. Ahora bien, esta próxima pregunta, el que la sepa, me la va a contestar, pero son dos preguntas. Hay dos, en esta pregunta hay dos. Hay dos hechos. Pero el hermano Daniel también me puede ayudar, hermano, me puede ayudar. Amén, ok. La pregunta es esta. ¿Cómo comprobó David en dos ocasiones que él no quería matar al rey Saúl? ¿Cómo comprobó David en dos ocasiones que él no quería matar al rey Saúl? En dos ocasiones. No podemos dejar a la pastora echar la mente a correr. Bueno, si él está más que la pastora y Elena. Hay dos. Y está en el libro, vamos a ponerlo así. Ajá, pero viste que ya conteste, pero no se para. Usted contestó, ahora va a pararse. Pero ellas no son los únicos, se dan cuenta que esto es bueno uno aprender porque ahora ellas son, claro que las van a saber, pero queremos ver que los demás participen porque así pues lo menos tú entiendes pues eso. Ok, la pastora dijo una. Sí, estamos en Primera de Samuel, capítulo 24. ¿Samuel qué? Primera de Samuel 24, se encuentra la primera ahí, y usted la mencionó. Sí, en la cueva. 24. David perdona la vida de Saúl en Gandhi. Sí, pero el versículo donde habla de hay una respuesta exacta ahí mismito. Usted me dijo que fue en la cueva de Gandhi, sí, pero ¿cuándo fue? Porque mire, la pregunta es, ¿cómo comprobó David en dos ocasiones que él no quería matar al rey? Hubo un suceso y ahí está la respuesta. Y una de las respuestas usted dijo en la cueva, pero ¿qué fue lo que pasó en la cueva? Pues que se escondió de Saúl en la misma cueva de David. ¿Cuándo pasó ese suceso? ¿Cuándo? Pero y eso es una historia completa. No, está ahí, está del 1 al 9. Entonces, porque yo estoy no, mire, le voy a decir. Fue cuando David, óigalo bien, porque la pregunta es ¿cómo comprobó Daniel? Es que hay mucho. Sí, ok. Así permitió David a sus hombres con palabras. No, le voy a decir la respuesta. No le permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. No, porque si no lo lee completo, pero le voy a decir la respuesta. Claro. Cuando cortó el manto. Bueno. Fue en la cueva, pero fue cuando él cortó el manto, y entonces ahí es que sigue usted leyendo, donde dice de Saúl en la cueva, ¿ves? Esa es la respuesta. Y entonces, porque acuérdense que la pregunta era ¿cómo comprobó David en dos ocasiones que él no quería matar al rey Saúl? Pues si quieres que diga del manto, dime dónde está el manto. Porque yo está en el 19. Ya lo he leído todito. 24, 19. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir? No, el capítulo habla de él completamente, sinceramente. Sí, de todo. Habla de todo, pero en sí la respuesta es cuando él le cortó el manto. Ajá, ahí está. Pues, okay. Ya Elena dijo la respuesta. Okay. Cuando cortó el manto, ¿ves? Aquí te entrego tu amigo en tus manos. Sí, y dice, ¿ves? Y cortó, ahí está la respuesta, hermana pastora, en el versículo 4 estaba la respuesta. Pero hay otro suceso más, eran en dos ocasiones. Y está en el capítulo 26, la otra respuesta. Porque fueron en dos ocasiones que él comprobó, ¿ves? Que no quería matarle. Una fue esta, la que habló la pastora, que fue cuando él le cortó el manto. Y eso se consigue en Primera de Samuel,
24:4 que dijo nuestra hermana Elena, y se lo voy a leer para que lo sepan. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y hará con él como te pareciere. Y se levantó David, oiga bien, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y entonces ahí que tú sigues leyendo, ¿verdad? Todo lo que la pastora estaba hablando, y ahí que se ve que sí, él pudo haberlo matado ahí, pero fíjate que no quiso matarlo, porque tuvo la oportunidad en esa ocasión de matar a Saúl, mas sin embargo no lo hizo. Y la otra respuesta está en el capítulo 26, ahí mismito. El otro suceso está en el capítulo 26, que yo puse aquí 7 y 11. Elena lo tiene. La que yo veo es en el 8. Ajá, exacto. Te dije que está de X. Vamos a ver del 1 al... Amén. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo clavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. O sea, que la respuesta fue cuando él tomó la lanza en sus manos. Cuando David tomó la lanza en sus manos, pudo haberlo matado, porque si tú sigues leyendo, te puedes dar cuenta que está ahí, en ese mismo capítulo. Por eso que el capítulo pues había que leerlo, como estaba diciendo la pastora. ¿Ve? Y dice: y se llevó pues David la lanza y la vasija. En el versículo 12, ustedes pueden conseguir la respuesta de ese capítulo 26. En el 12. Dice, ¿ve? Y se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño había enviado Jehová y había caído sobre ellos. O sea que mientras él dormía, David pudo haberle matado con la lanza, porque la tenía ahí. O sea que tuvo dos ocasiones, como dice, ¿ve? Como dice la pregunta, ¿cómo comprobó David en dos ocasiones que él no quería, que él no quería matarlo? Pues fueron esas dos ocasiones. Cuando lo encontró en la cueva, que cortó el manto, la orilla de su manto, que tuvo la oportunidad de matarlo ahí. Si usted lee ese capítulo completo, lo va a ver que fue así. Entonces en el capítulo 26 está cuando tuvo la lanza en sus manos, que la tenía en la cabecera, y él no lo mató, sino que la tomó y se fue. ¿Por qué? Porque siempre decía que no podía tocarse el ungido de Jehová. Y ahí quien había ungido a Saúl, a pesar de todo que quien fue Saúl y lo que él hizo, era ungido de parte de Dios, porque Dios fue que lo había mandado ungir. Y él dice: Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Pero él tuvo oportunidad y más sin embargo no lo hizo. ¿Se dan cuenta que son las respuestas que están ahí? Simplemente que hay momentos que en esos capítulos que yo di ahí habría que, como dice la pastora, pero hay unos versículos específicos que te dicen exactamente de la contestación de la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Amén. Ok, así que la respuesta está, ¿verdad? Cuando fue y se llevó su lanza mientras él dormía. Vamos para otro. Ok, vamos para la otra. Quizás esta sea fácil y algún hermano pues la conteste. La pregunta es: ¿cuántos años, oiganla bien, tenía Abraham? Sencillo, no pensaba que se le cabía. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios le cambió su nombre por Abraham? No cuando tuvo el hijo, sino cuántos años tenía Abraham cuando Dios le cambió su nombre. Y la respuesta está en Génesis capítulo 17. Ya se lo di ahí. Ya se lo di ahí la respuesta. Gloria a Jesús. ¿Qué pasó? Verá si se la dice. Fíjate, le di tal. Dios bendiga. Dios bendiga Amén. la audiencia.
Pues dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y era Abraham, todavía no era Abraham. Ajá, exacto. Y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Puede leerlo hasta el 5 para que... Y pondré mi pacto entre mí, me gusta eso, porque eso entre mí y ti, no entre tú y yo. Entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y será padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre, aquí se lo cambió, ahí Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque he puesto por padre de muchedumbres de gentes. ¿Se da cuenta, ve? Que, y si vamos a ver la respuesta completa, está en el versículo 5, creo, si no me equivoco ahí. Ajá. O sea, que... No, óigame bien, por eso le dije, no se confunda cuando Dios le habló de tener un hijo. Simplemente yo estoy hablando cuando Dios le cambió el nombre. Acuérdense que se llamaba Abraham, sin H. Abraham, solamente Abraham. Y en esa ahí, cuando ¿verdad? Que le habló y le dijo todo lo que nuestra pastora leyó, entonces ahí que le da la respuesta y le dice: de ahora en adelante no será más tu nombre Abraham, sino Abraham. Le pone la H. Acuérdate que era Abraham solo con M. ¿Tú sabes? Si tú lo lees en la palabra y buscas en la Biblia, es Abraham. ¿Cuántos años tenía Abraham? Abraham solo, Abraham. Cuando Dios le cambió su nombre por Abraham. Abraham se escribe solamente ajá. No, es que yo no estoy preguntando aquí a qué edad él estuvo. Del nombre. No, hermana, es que por eso es que yo estoy diciendo que estas son preguntas y respuestas. Yo lo que solamente estoy preguntando aquí es por la edad. Cuando Dios le cambió el nombre a Abraham. Fueron 99 años, pero ya yo me tendría que ir entonces para estar buscando lo que usted me está preguntando. Sí, la tuve en otro tiempo, en otra... o sea, más tiempo, acuérdese bien, cuando él estuvo y en estos momentos no tenía todavía el hijo. No, pues por eso. Eso no está muy lejos, la respuesta está ahí, si no me equivoco, está en el capítulo 15 o 16 de Génesis, está esa respuesta que usted me está preguntando. La pastora la puede ir buscando para así no se vaya con duda, ¿ok? Ok, vámonos a la próxima. Son buenas, hermanas, a veces son bien buenas. Óigame bien esta pregunta. ¿Con quién estuvo, óigalo bien, con quién estuvo el apóstol Pablo durante 15 días? ¿Con quién estuvo el apóstol Pablo durante 15 días? Bueno, hermana, estamos aquí para aprender con quién usted cree que estuvo. No. ¿Con quién él estuvo? No estoy hablando de preso, estoy hablando, mire bien escuche bien la pregunta. ¿Con quién estuvo Pablo durante 15 días? Él estuvo con alguien en esos 15 días. ¿Cuál es el nombre de esa persona que él estuvo 15 días con él? Hermano Daniel sabe la respuesta. Él estuvo con un personaje. Ok, te lo voy a decir. Eso está en Gálatas, capítulo 1. No te voy a dar el versículo. 1. 1 Gálatas, capítulo 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 1. 1 Gála
Él estuvo con un personaje que también es bíblico durante 15 días. Se encuentra en Gálatas, capítulo 1. Uy, está por ahí. Un numerito altito, no tan alto, pero está buen altito. A lo mejor lo sabe y no se acuerda ahora. ¿Se dan por vencidos? Te estoy hablando que tuvo 15 días con ese personaje. Y está en Gálatas, capítulo 1. Está bien, le voy a decir el versículo. Pero lo van a leer. No, búsquenlo. Búsquenlo, piensen. Está ahí en ese capítulo. Si le doy, le sacan. Es más, hay un libro escrito con ese nombre. Pedro. Ah, exacto. Ahora te paras y dices que pero siempre uno habla, hermana, porque estamos aquí para aprender. Amén. Es que yo tengo algo como que nunca darme. Amén. La palabra del Señor se lee a nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Amén. Pedro. Así que la respuesta es Pedro. Él estuvo en aquel lugar con él durante 15 días. Se da cuenta que por eso es que es bueno a veces, hay a veces como que uno, ¿verdad? Tiene que tener uno la mente. No, yo le había dado una de esas a mamá, la pastora, pero no sé si la consiguió un trabajito ahí que ya me estaba buscando, que está por ahí, no sé. Así es que él estuvo con Pedro 15 días. Ahora bien, vámonos para otra pregunta más. Déjame ir marcándola. Ok. El niño de Abraham nació. Pastor allí. No, pero él quiere probar. La respuesta es para ella. Ajá. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac, que otro día, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo Isaac. ¿Se da cuenta la diferencia? Que la pregunta era ¿cuántos años tenía Abraham solo, sin la H, cuando Dios le cambió el nombre? Por eso que tenemos que estar pendientes a las preguntas, porque no podemos confundirlo una con otra, porque en ese tiempo todavía no tenía nada. Exacto. Así es que fue a los 100 años que él tuvo su hijo. Bien, ok. Vámonos aquí a la próxima pregunta. Ok. Dice, hay un libro, Segunda de Samuel, capítulo 22, que es muy parecido a un salmo. ¿Cuál es ese salmo? En Segunda de Samuel, el capítulo 22 es muy parecido a un salmo. ¿Cuál es ese salmo? Y lo hemos leído mucho aquí. Pero sé que lo hay, sé que es. Lo he leído varias veces. Pero es Samuel, ¿qué es? ¿Primera o segunda? Segunda. No.
Perdón, no. Sí. Segunda de Samuel, sí. Es segunda de Samuel, sí. Amén. El Salmo 18, ¿lo tengo que leer? ¿No? Más o menos en por qué hay. Pero que leo Sí, ese salmo es porque se parece. Amén. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Ok, Elena, hasta ahí, porque amén. Ahora búscate el 18. Sí, es el mismo, es la exacto, misma, es la misma. Ajá. Para que los hermanos sepan que sí, igual. Exacto, dicen unas palabras que son exactas. Exacto, mira, si nosotros nos vamos acá al versículo 2. Eso es lo que yo quiero que sepan. El versículo 2 dice, Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador. Y aquí empieza, donde empieza el versículo 2 del 22 de 2 de Samuel, sigue diciendo las mismas palabras. Las mismas palabras, son las mismas, no cambia. Dice, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y mi fortaleza, de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Amén. Exacto. Es que yo quiero verla para que los hermanos entiendan el porqué y el motivo. Porque si yo le digo a ella me dice, puede decir a mí que es el Salmo 18, pero quizás muchos hermanos no entiendan todavía y no saben si es verdad o no es verdad. Y son muchos los hermanos que están viendo y escuchando por estos medios, ¿verdad? Y es bueno que estén claros de la respuesta, de las preguntas y de las respuestas, que sepan que sí, que hay un parecido. Ahora vamos a otro libro. Segunda de Reyes, capítulo 19, es muy parecido a uno del libro de Isaías. ¿Cuál es el capítulo de Isaías que es igual a Segunda de Reyes? 19. ¿Perdón? Ajá. Pero tiene que contestar allí para que los hermanos que están oyendo y escuchando sepan. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Amén. Isaías 37:1. Ajá. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Amén. Así es que esos dos versículos, capítulos, son los mismos. 19:1 y 37:1 son los mismos. Son los mismos. O sea que hay muchos libros, esos salmos fueron escritos muchos por David, la mayoría de ellos por David, pero vemos también que hay unos libros que son tan idénticos, igualitos a estos libros. Así los salmos, algunos de los salmos, como acabamos de decir, ¿verdad? El salmo Segunda de Samuel 22 y el 18, y muchas veces lo hemos leído aquí, por eso yo le digo, más sin embargo, a lo mejor, quizás en la parte de arriba, cuando uno lee un capítulo de la Biblia, de un libro, hay veces que te dice ahí dónde tú lo puedes conseguir, y ahí te lleva directamente al libro, que es igual ese capítulo o ese capítulo de ese libro, igual que el que está al anterior. Y aquí estamos viendo también, ¿verdad?, que es el Segunda de Reyes, capítulo 19, es muy parecido, como dijo nuestra hermana, al capítulo de Isaías 37. Si usted busca en su casa, el que esté escuchando por estos medios puede buscar en su casa y se dará cuenta que es igual. Las palabras son las mismas. Amén. Ok, vamos a otro más. Le voy a dar uno fácil, hermana, y quiero que me lo responda. Es fácil este. Yo creo que las hermanas lo sepan. ¿Cuántos hermanos tenía el rey David? ¿Cuántos hermanos tenía el rey David? Es fácil.
¿Cuántos en sí? Bueno, ¿cuántos eran ellos por todo? Exacto, habían, ajá. Hermanos, vamos a abarcarlo todo. ¿Cuántos hermanos tenía David? No, estoy hablando todos. Hermanos. Y no fueron 3, ¿eh? Todos, exacto. Cuando Samuel llegó a ungir a David, ¿cuántos había en ese momento ahí? Le voy a decir dónde está la cita. Eran tres porque primero uno y luego el otro y falta uno y el que no está es el que falta, que era David. Vamos a ver. Estaban pastoreando. Ajá, siga. Déjame, espérate. Ok. Se encuentra en 1 Samuel 17:12. Segunda de Samuel 17:12. Ah, ¿viste? Ajá. 8 hijos, así que contándolo, te estoy hablando, ¿cuántos hermanos entonces le quedaron? ¿Cuántos? No contando a David. Ah, ve. Entonces, ¿cuántos hermanos tenía David? 7 hermanos. Exacto, hermano, esa es la respuesta. Ajá. Así es que la respuesta es esa. Son 7 hermanos que él tenía, porque con él eran 8. Porque él tuvo 8 hijos. Pero yo le estoy preguntando cuántos hermanos tenía David. Lo que pasa es que nosotros hicimos como un resumen de los que ya se habían ido, ¿ves? Entonces lo que Sí, pero no podía hacer resumen porque yo estoy hablando que cuántos hermanos tenía. O sea que ahí tenía que cogerlos todos global. Exacto. Porque todos eran hermanos, se hayan ido o no se hayan ido, eran hermanos. ¿Entendimos ahora? ¿Estamos bien entonces? Así que eran 7 hermanos que tenía David. Bueno, sean mujeres, o sea, yo estoy hablando de hermanos. Cuando yo hablo de hermanos globales, usted te habla hermanos. Y cuando te dice hermanos, está incluyéndolos todos. Por eso es que hay veces, ¿verdad?, que tenemos que... Yo sabía, no podían hacerlo, porque yo había buscado, hermano. Yo primero busco, cuando yo veo esta cita, yo busco primero la cita y yo reviso, porque imagínate que yo me pare aquí, que un hermano me diga, no es así. Entonces, ¿qué estoy enseñando? Nada. Por eso no, pero yo busco primeramente, antes de yo darle aquí esta respuesta, yo busco primeramente la Biblia y paseo y vuelvo. Ahora, otra pregunta más, que yo creo que esta la sepan. El pastor que nos ayude también. Dice, ¿cómo se llama? Yo creo que si no me equivoco, esta pregunta la hicieron aquí. ¿Cómo se llamaba el padre de Sansón? ¿Verdad que esa pregunta la hicieron aquí una vez? ¿Cómo se llamaba el padre? Ah, exactamente. Mire, está en Jueces, le voy a dar la cita para que así lo busquen y lo separan y lo leen. Manoa. Sí, Manoa. Y Manoa. Y eso lo vemos, ¿verdad? En el libro de Jueces. Jueces 13:16. Porque tú empiezas a leerlo y lo encuentras ahí. En el 16 está el nacimiento, pero si tú te buscas ¿cómo es el 12? El 13:2, ahí habla de quién. Ajá, y comienza. Exacto, ahí es que comienza la historia. Pero es Manoa. Manoa.
¿Cuántos años vivió Jacob? Bueno, si usted sabe, hermana, contésteme. No, usted dijo 200, pero dígamelo completa. ¿Pero cuántos años tenía? No. No. Sí, está en Génesis. Génesis 47. Tiene 100 y un pico por ahí bastante larguito. No, hermana. Los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. No, hermana, mire bien, está en Génesis capítulo 47, versículo 28. La pregunta es: ¿cuántos años vivió Jacob? Sigue. Amén. 147 años. Si usted está interesado de algún tema particular o tiene comentarios o alguna duda y quiere que se exprese a través de Escudriñando las Escrituras, escríbenos a través de nuestro email burg0777@verizon.net o llámenos a los siguientes teléfonos: 813-516-6173 o al 813-384-1120. Escudriñando la Escritura es un programa educativo y producido por Cadena de Oración Broadcasting Network y el Departamento de Educación del Concilio Pentecostal Senda Antigua, AMIP, Tampa. Predicando el Evangelio del Reino de Dios en el mundo entero. Transmite www.cadena-adoración.com desde Tampa, Florida. Esta es la nueva dimensión de Teleadoración en High Definition. Arrancando con una nueva dimensión de la radio de la Internet Cristiana. Esta es www.cadena-adoración.com Tampa, Florida. Esta es Radio Adoración en High Definition. Arrancando con una nueva... Glorifícate, Señor. Gloria a Jesús. Levanta al caído de una manera especial, Señor Padre. Pon tu mano divina. Oh, mi Dios del cielo, te presento a esa gente que están, Padre, en los hospitales, Señor. Dios del cielo, tú los conoces a cada uno. Todos esos niños que están enfermos también, Padre.